equivalente a cerca de 11 millones de visitantes más, que es todo lo que visita hoy en día a Brasil y Argentina juntos. De ese tamaño ha sido el crecimiento. Eso nos posiciona hoy como el 9º país más visitado del mundo. También hemos pasado en esta administración del número 15 al número 9, y muy probablemente en un par de meses o menos seguramente pudiera ratificarse que avanzamos un escalón más como los países más visitados del mundo. También hemos avanzado en términos de la derrama económica, que al final del día es lo que más importa. El año pasado recibimos 19.571 millones de dólares, y esto también es 54% más que lo que recibíamos hace tan solo 4 años. Y en este sentido también hemos venido avanzando en posiciones. Éramos el número 22, andamos en el 16, y probablemente también avanzaremos un par de escalones más en términos de derrama, que es finalmente lo que más nos interesa. Hay que recordar que también esto nos va posicionando como uno de los generadores más importantes de divisas, el tercero en generación de divisas netas, después del sector automotriz y del sector y propiamente de las remesas. Es el turismo, el que ya en términos netos, si a lo que vienen los extranjeros y gastan en México le restamos lo que gastamos los mexicanos en el exterior, esa es la aportación neta, y son de alrededor de 3.334 millones de dólares. Comparémoslo, sobre todo ahora, si lo vemos contra lo que significa más bien el déficit en materia del sector energético, como menos 12.000. Entonces es una aportación cada vez más importante la que hace también el turismo para efectos de generación de divisas. Y el turismo mexicano, el que hacemos los mexicanos al final del día del país, es el más relevante de todos. Siempre hablamos primero del turismo de los extranjeros en nuestro país, pero somos los mexicanos. De cada peso que se gasta en México en consumo turístico, 85 centavos lo gastamos los mexicanos. Y se estima que el año pasado hubo 226 millones de viajes de mexicanos en nuestro país. También 19% más en estos primeros 4 años de la administración del presidente Peña Nieto. Y también esto significa alrededor de 89 millones de llegadas a hoteles en nuestro país, 20% más de lo que recibíamos también hace 4 años. El crecimiento también en términos de economía, muy fuerte. En los últimos 6 trimestres, el turismo, el PIB del turismo ha crecido por arriba del PIB de la economía, y también genera más empleos. En el tercer trimestre del 2016, el empleo turístico crecía a tasa anualizada al 4.5, mientras que el resto de la economía lo hacía al 2.6. Y el año 2017 empezó también muy bien, empezó también con mucho vigor. Por ejemplo, en enero del 2017, el número de visitantes que llega de los Estados Unidos a México por avión creció 12%, casi 12%, que el mismo periodo del año anterior. O sea, sigue habiendo una afluencia muy importante de norteamericanos, canadienses recuperándose. Canadá se había estancado un poco el año pasado, y ahora también en enero, al mes de enero, 7.6% más que el año anterior. Y veamos países como por ejemplo Argentina creciendo al 38, Colombia al 22 o Brasil al 26. Por eso lo que queremos transmitir es que las buenas cifras del año 2016 continúan en el año 2017, y lo hacemos además ahora también viéndolo reflejado, por ejemplo, en el número de cuartos de hotel ocupados. Cuando hablamos a veces de índices de ocupación hotelera, ese índice a mí no siempre me dice todo, porque cuando estás construyendo más cuartos, por aritmética simplemente baja el índice. Mejor ver el número de cuartos realmente ocupados. Y en enero de 2017 se estima se ocuparon 216.000 cuartos contra los 210.000 del año anterior. O sea, quiere decir que cada año está habiendo un incremento en la ocupación en nuestro país. Finalmente, resaltar que todo esto se refleja en un desarrollo económico, pero sobre todo en más generación de empleo. Y lo que también nos ha venido pidiendo el presidente es que el turismo se vuelva en sí también un motor de un desarrollo integral de las comunidades. Lo que queremos es que crezcan las zonas hoteleras, lo que queremos es recibir más turistas del exterior, queremos que más mexicanos viajen por México, pero lo más importante al final del día es que las comunidades y los mexicanos que viven en las zonas turísticas tengan un mejor nivel de vida. Y en eso es en lo que estamos trabajando, y por eso muy contentos el día de hoy de aprovechar, además de dar estas cifras, lo que queremos es resaltar los muy buenos resultados de uno de los eventos más importantes que hemos tenido en los últimos 2 años, precisamente el de la Fórmula 1,
que es parte de la estrategia que también promueve el gobierno federal de vincular a México, a la marca México, con marcas de prestigio. Y así es que lo hicimos en el caso de la Fórmula 1, lo hemos hecho con la NFL, con Cirque du Soleil, y ahora los recientes también torneos que ya comentó Eduardo, en materia de golf, en materia de tenis, son eventos que precisamente nos dan más visibilidad, nos permiten llegar a un segmento de mercado que es el que queremos traer a nuestro país, gente que gaste más, que se quede más días, pero para hablar específicamente ya de los resultados de la Fórmula 1, pues le paso la palabra a Alejandro Fernández.